Bienvenidos una vez más a El Pulso Político de Santander. Se conecta con Eduardo Aguilar, este programa de opinión y debate, en donde compartimos y analizamos los temas coyunturales, los temas políticos más importantes, no solo de Santander, sino por supuesto del país. Este programa que está dando de qué hablar en toda nuestra región y que está llegando a todos los rincones del departamento de Santander. Por eso los invito a que sigan las redes sociales de Santander Se Conecta en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander Se Conecta, y en X o Twitter como @SanSeConecta. Más de 8 millones de personas nos están viendo en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Santander Se Conecta, así que los invito para que nos sigan. Y seguimos en la recta final de las elecciones presidenciales, que han sido los debates, los temas de opinión aquí en El Pulso Político en este último mes. Y por eso, en esta recta final hacia la presidencia de la República, tenemos aquí a dos importantes invitados, influyentes como siempre, como ya en nuestra impronta en Santander Se Conecta y en El Pulso Político, muy conocidos por ustedes, pero ante todo que conocen la política regional y la dinámica de la política nacional. Y como me habían dicho y me habían escrito mucho que dónde estaban las mujeres participando en El Pulso Político, pues tenemos aquí una muy importante, la doctora Lina Barrera, ex viceministra, ex representante a la Cámara, recientemente candidata a la Cámara de Representantes por Santander. Doctora Lina, bienvenida nuevamente a los estudios de Santander Se Conecta y bienvenida al Pulso Político. Al fin aceptó la invitación. No, usted sabe, Eduardo, que siempre lo tengo en mi corazón y cada vez que usted me invita a participar de su canal, aquí estamos haciendo presencia. Un saludo muy especial a todos los santanderianos y colombianos que nos ven y nos escuchan siempre. Que vuelvo y les digo, durante los últimos 2 meses, más de 8 millones de personas han visto las redes de Santander Se Conecta. Y bueno, y también tenemos hoy un invitado bien influyente, el congresista electo de mayor votación en Santander, el doctor Diego Fran Ariza, electo representante a la Cámara por el partido de la U, y como lo dije hace un momento, la votación más alta en nuestro departamento, incluidos candidatos a la Cámara y candidatos al Senado. Doctor Diego Fran, bienvenido al Pulso Político. Bueno, gracias Eduardo por su invitación. Por supuesto, saludar a mi gran amiga, la doctora Lina Barrera, felicitarla también por esa importante votación que obtuvo en el departamento de Santander. Saludar a todos los colombianos, usted lo acaba de manifestar, este programa no lo ven únicamente los santanderianos, está en todo el país y especialmente a los santanderianos. Y agradecerles y aprovechar, ¿no, Eduardo? También a esos santanderianos, cerca de 65.127 santanderianos que creyeron en la propuesta de Diego Fran, y a hoy somos representantes a la Cámara. Y bueno, ya estamos ahí alistando baterías, trabajando fuertemente, preparando, Eduardo, unos proyectos de ley interesantes y trabajando también, conociendo las cifras que tiene el departamento de Santander para hacer un buen trabajo legislativo de control político y de gestión pública. Y sí que necesitamos eso aquí en el departamento, buenos congresistas para gestionarle recursos a nuestro departamento. Pero bueno, ahora para finalizar hablamos de lo que se viene, por supuesto, para usted en el Congreso. Estamos ahorita a una semana exactamente de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ya lo veo usted, mejor dicho, vino con el mensaje plasmado en su camisa por dónde está. Pero lo más importante, antes de empezar a hablar sobre diversos temas, doctora Lina, yo quisiera que usted rápidamente me dijera cuál fue su análisis para la decisión final de los colombianos que terminaran inclinándose por Abelardo de la Espriella y no por Paloma Valencia, y en esa derrota, que hay que decirlo porque así fue, estruendosa, que yo creo que ni en los escenarios más negativos se imaginaban que Paloma iba a sacar, a pesar de pasar 1,5 millones de votos, pero que la votación iba a ser relativamente tan baja para lo que ya había conseguido por lo menos en la consulta. ¿Por qué cree usted que finalmente se da ese resultado? Para analizar lo que sacaron los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma, que finalmente estaban disputándose un electorado en el país. Básicamente, Abelardo de la Espriella y su campaña supo analizar y entender qué era lo que el colombiano de a pie quería hoy para Colombia, para su familia, para su futuro. Y era principalmente la seguridad y hablar con un discurso contundente, sin titubeos ni nada.
Segundo, pues pasó lo mismo que pasó cuando Germán Vargas Lleras y Iván Duque. Fue lo mismo. Todos los partidos políticos estaban con Germán Vargas Lleras, todo el establecimiento estaba con Germán Vargas Lleras. Eso no lo quería ya el pueblo colombiano. Después de venir de 2 gobiernos del presidente Santos, pues ya quería un cambio, e Iván Duque estaba solo con su centro democrático, supo conquistar los corazones y en ese entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque en ese entonces Germán Vargas Lleras también se esperaba, si todos los partidos políticos estaban con él, también sacó 1,5 millones de votos. Entonces, eso no es lo que la gente hoy quiere. La gente quiere un candidato independiente que no esté amarrado a los partidos políticos, que realmente sea autónomo en sus decisiones. Y eso fue lo que logró Abelardo de la Espriella, enviarle ese mensaje a los colombianos de independencia, de que él era el que iba a tomar las decisiones, que no necesitaba pedirle permiso ni a los partidos políticos, ni a su jefe político, ni a su vicepresidente, sino que realmente eso fuera un complemento y que él iba a ser autónomo en la toma de decisiones. Para mí eso fue clave y eso fue lo que a él le ha dado hoy que lidere la presidencia de la República. Y no solo le pasó a Germán Vargas en el 2018, le pasó a Fico hace 4 años. Recuerde que todos los partidos estaban apoyando a Fico. Yo he hecho un ejercicio numérico que yo me imagino que ustedes ya lo han hecho y lo dije en el programa pasado. Cuando Fico Gutiérrez fue candidato hace 4 años, los partidos que lo apoyaban habían sacado un poco más de 10 millones de pesos en las elecciones, de 10 millones de votos en las elecciones al Congreso de marzo del 2022, y Fico sacó la mitad. Ahora, los que apoyaban a Paloma, los partidos que apoyaban a Paloma, sumaban un poco más de 9 millones de votos en las recientes elecciones al Congreso, y dése cuenta que todos se fueron a apoyar finalmente a otro candidato. Con respecto a eso y a lo que dice la doctora Lina, doctor Diego Fran, ¿cuál es su análisis o su opinión para decir se fueron todos los partidos? Porque todos los partidos están apoyando a Paloma y al final el resultado no estuvo ni siquiera cerca, ni siquiera en la mitad de lo que esos partidos habían logrado en materia electoral el 8 de marzo en las elecciones al Congreso. Bueno, mire, Eduardo, yo pienso que la evolución de la democracia en Colombia cada día se va dando más y algo pasa, cada elección es diferente. Nosotros creemos y a veces hacemos cuentas que cuando ocurre la elección a Congreso, pues ya en la elección presidencial 1 más 1 no es 2, porque son conceptos y criterios de cada ciudadano. Una elección presidencial, como una elección hoy en día a una alcaldía o una gobernación, pues genera ya una mayor opinión y es una decisión que toma el ciudadano como tal. Las elecciones a las corporaciones, digamos lo que siguen siendo, basadas en unas propuestas, en unas ideologías, en unos partidos, en unas militancias, y hay unas bases, pero ya las elecciones presidenciales, lo decía la doctora Lina, pues puede tener los partidos políticos, pero la decisión que toma el colombiano es otra y ya no lo hace a través de los partidos, lo hace es por una vocación, lo haces por una propuesta, por una ideología. Yo reconozco que hay existía una buena candidatura en Paloma Valencia. No, existía una buena candidatura, por supuesto, en Abelardo. Pues eran 2 candidatos, el uno de centro, el otro de derecha, pero digamos que el país tomó una decisión y la ciudadanía y uno no se puede oponer a eso. Uno presenta las candidaturas, presenta las propuestas, pero las personas cada día toman una opinión frente a ese proceso, y creo que la candidatura de Paloma Valencia era una candidatura también pues viable, era una candidatura que tenía un conocimiento de haber estado durante muchos años en el Congreso de la República, de debatir los problemas que tiene este país, y Abelardo despertó esa emoción, porque la política se mueve con emoción. Y hay que reconocer algo también fundamental: las campañas, está demostrado que un 30 o 40% casi son campañas presidenciales hoy en día, doctora Lina, de aire, campañas de redes sociales que despiertan esa emoción y que termina esa campaña de tierra
a veces pues siendo afectada por esa campaña de aire, y creo que ahí pues también sus estrategas permitieron que despertara esa emoción, que se tomaran unas decisiones importantes. Y lo más fundamental que yo creo, que pues esperamos que se defiendan esos temas constitucionales, que se defiendan las instituciones, que se defienda la democracia y que se defiendan los poderes que existen en el país, que era lo que estaba amenazado, porque lo que estaba amenazado era nuestra constitución política y nuestra libertad, doctora Lina. Y entonces ahí es donde los colombianos pues toman la decisión de apoyar a Abelardo y decir, está mandando un mensaje contundente y es lo que querían o lo que quieren los colombianos en primera vuelta y ahora en segunda vuelta. Con respecto a eso que dijo usted hace un momento, y le pregunto a los dos, ¿el colombiano está siendo más consciente al momento de votar? No solo, porque habló usted de las corporaciones, para las corporaciones se vota diferente. El legislativo, consejos y asambleas. ¿Está siendo la gente de verdad consciente en reservarse su voto, en decirle al político, sí, pero en reservarse su voto a conciencia y votar para la presidencia, inclusive para las alcaldías y gobernaciones? ¿Está la gente realmente votando a conciencia de lo aburrido que está quizás con el elemento o el sistema político? Yo pienso que en el tema presidencial sí, la gente vota más por su convicción, por lo que le genera pues el hecho en sí de una campaña. Y mire que estas campañas presidenciales, desde que arrancaron en el mes de marzo, siempre se escuchaban las propuestas. Habían debates donde la gente podía comparar un candidato u otro. Hubo más de 10, 12, 13 candidatos a la presidencia y la gente nunca supo qué proponían todos esos 12, 13 candidatos presidenciales porque no se brindó la oportunidad y no se dieron debates de control político. Y lo que decía Diego, el tema de las redes sociales hoy ha cambiado y ha transformado mucho la política, no solo en Santander, sino en todo Colombia y a nivel mundial. Mire, el efecto Trump también fue un efecto de redes sociales y eso no hay que desconocerlo hoy en día porque la gente, y yo lo sentí en mi campaña a la Cámara, yo llegaba a un municipio y la gente me decía, ay, nosotros la vimos en Facebook, nosotros la vimos en TikTok, usted es Lina Barrera, usted es la que propone no sé qué más cosas. Entonces, eso de verdad sí la gente ya está tomando conciencia de su voto, pero especialmente en el tema de presidencia. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando vienen las campañas para alcaldía, gobernación, para congreso, para las demás campañas, el candidato tiene que salir a hacer un esfuerzo para que la gente salga a votar. En estas campañas presidenciales, como se evidenció ahorita en la primera vuelta y como pasó hace 4 años con el efecto Rodolfo Hernández, la gente salía a votar masivamente y ahí sí no tocaba pagarle transporte, exacto, por salir a votar. Y yo veía en el Páramo, que es mi tierra, y eso yo veía cómo la gente iba, traía más gente y votaban y votaban y votaban. Entonces, para presidencia de la República, sí, la gente es más autónoma en sus decisiones y en lo que quiere hacer y cómo quiere votar. Y el mensaje, obviamente, es fundamental. Y esa dupla que hizo Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, pienso que eso fue lo que a él lo disparó, porque Abelardo de la Espriella, pues él es un abogado que sabe de leyes, tiene su discurso que siempre lo ha mantenido coherentemente, ni siquiera ahorita por ser candidato a la presidencia. Si uno analiza su vida, su trayectoria, sus intervenciones, siempre ha sido un hombre radical y contundente con defender las instituciones, defender la seguridad de este país y hacer valer su palabra, pero buscó ese complemento en José Manuel Restrepo. Yo pienso que eso fue lo que a él más lo disparó hoy, porque José Manuel representa ese corazón que le hace falta a la política y que le hace falta en su complemento, porque él es un hombre que conoce
la economía de este país, conoce este país y le va a implementar, cosa contraria que fue lo que no le pasó a Paloma Violencia, y ahí fue el error grave. Y ahora precisamente, ahora en un momento hablamos, les pregunto sobre el tema de las fórmulas vicepresidenciales que fueron tan influyentes, pero doctor Diego Fran, dijo ahorita la doctora Lina una palabra muy importante, debate. Y debate fue lo que no hubo ni en primera vuelta y seguramente parece que en segunda ya no va a haber. Cepeda salió diciendo que iba a mandar unos compromisarios, Abelardo siempre estuvo dispuesto a los debates, pero en primera vuelta no hubo, ahora seguramente no va a haber, dudo mucho que se alcance a lograr un debate que se cuadre para la semana entrante, pero ¿qué tan decisivos? Pensando que la gente se guarda, como acabamos de hablar bastante sobre ese tema, el voto a la presidencia para hacerlo a conciencia y votar con fervor, que es lo que están despertando las campañas. ¿Qué tan importante o decisivo puede ser realmente un debate que lo vea todo el país? Entre los candidatos, por supuesto que tienen opción, ¿no? Como era Paloma, Abelardo y Iván Cepeda, no entre otros candidatos que al final su opción era mínima y sí se hicieron unos debates, pero inclusive casi nadie los vio. ¿Qué tan decisivo puede ser un debate y qué tan decisivo puede ser la otra semana un debate entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? Bueno, yo pienso que ya para una segunda vuelta un debate pues entra a formar parte de pronto de los indecisos, de las personas que en un porcentaje mínimo pues van a tomar esa decisión. Pero todos los colombianos hemos visto a través de las redes sociales pues el fortalecimiento, primero, de respetar la constitución política, que es el caso de Abelardo, vuelvo y reitero, de respetar los tres poderes que tiene este país para que podamos tener una nación, digamos, en armonía frente a esos tres poderes, pero él también ha manifestado algo muy importante y lo hemos dicho durante muchos años. Si nosotros no tenemos seguridad en Colombia, no vamos a tener inversión, pero para Abelardo lo más importante también es recuperar la economía, porque si no recuperamos la economía del país, no solucionamos el problema fiscal que está viviendo el gobierno nacional, pues difícilmente vamos a poder tener los recursos necesarios para venir a hablar de una solución, por ejemplo, en materia de salud. Él lo ha manifestado, mis 100 primeros días van a estar dedicados a poder tener nuevamente esas citas prioritarias que tienen que tener los colombianos, esos medicamentos que se requieren de manera urgente e inmediata. Ha hablado también en tema de dinamización de los emprendimientos, que es un tema fundamental en el país, especialmente en Santander, donde el 97% de la economía son emprendedores, y ha hablado de temas de educación importantes. Mire que a veces en las campañas pues, se tiran dardos diferentes para que se pueda confundir al electorado, pero lo decía usted, doctora Lina, es José Manuel Restrepo quien inicia con la matrícula cero en el sector educativo y le van a dar continuidad. Están también desmintiendo de que los subsidios no se le vayan a tener que seguir entregando a las personas necesitadas. Inclusive, Abelardo está hablando de un incremento de 250.000 o 230.000 a 400.000 pesos, pero también está hablando de una depuración, por ejemplo, en el tema y en materia del CISBEN. O sea, que le lleguen los recursos realmente a las personas que lo necesitan. Entonces, se están hablando de temas claros, de propuestas claras, que para mí, pues, un debate ya en segunda vuelta, pues, no es significativo frente a ese proceso. Lo que tienen que hacer las campañas es sacar esas propuestas, hacerlas a través de esa campaña aire, a través de las redes sociales y que los colombianos tomen una decisión a conciencia. Pero aquí lo más importante es hablar de la libertad del país, es hablar de la constitución política y del respeto a los tres poderes. Yo creo que si no hay un gobierno autoritario, es un gobierno que respeta la democracia, Colombia va a salir adelante. Mire cómo a través de este programa van saliendo palabras que nos dan para la continuidad de preguntas que salen, porque así como la doctora Lina dijo ahorita la palabra debate y le pregunté sobre eso, usted habla sobre propuestas. Conscientemente, ¿qué tan importante para un colombiano del común, para un ciudadano de a pie, qué tan importantes son las propuestas? Porque hoy por hoy la política inclusive se ve más influenciada por el fervor que le despierta a usted el candidato y la emoción que las propuestas, porque usted a veces, mucha gente vota por Abelardo
o vota por Cepeda y no tiene ni la más remota idea de sus propuestas, sino simplemente que el candidato logró despertar un sentir, una emoción en usted como persona que dice, ese es el que necesitamos, pero las propuestas no lo conocen. Yo inclusive soy crítico de eso y digo, desafortunadamente a las personas hoy las propuestas les importan un carajo. ¿Qué tan importante para los dos son realmente ustedes como políticos también, que lo viven, que lo sienten, que lo manifiestan, que hacen las campañas? ¿Qué tan importantes en esta elección presidencial son las propuestas para la gente o la gente finalmente no le importa eso? Bueno, mire, en materia de propuestas, Eduardo, hay algo fundamental y usted lo acaba de decir. Yo sigo creyendo que el colombiano de a pie piensa en todo caso, por ejemplo, en los estratos bajos. Yo tengo la oportunidad de dialogar con personas de estratos 1 y 2, del que gana el salario mínimo y no crea. O menos. Y no crea. Le dicen a uno, venga, pero es que Abelardo se va a meter con el salario mínimo. Él lo ha manifestado y lo ha ratificado. Yo también estoy de acuerdo que hay que dignificar el salario mínimo y que le va a dar continuidad al salario mínimo y ojalá lo pudieran seguir incrementando. Pero es que para incrementar el salario mínimo necesitamos fortalecer la economía del país. Necesitamos tener inversión extranjera, necesitamos seguridad, necesitamos garantizar que ese salario mínimo siga incrementándose. Ojalá se pueda incrementar el salario mínimo en 2 años, fueran 3,5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso dignifica el trabajo de los colombianos, pero necesitamos fortalecer la economía. Y entonces ahí es donde ha sido muy coherente Abelardo de la Espriella en ese propósito de venir a hablar del fortalecimiento de la economía. Y nosotros también tenemos que tocar temas fundamentales como son los subsidios. Vuelvo y reitero, los subsidios hay que entregarlos, el gobierno nacional tiene que entregar los subsidios a las personas necesitadas, a esas madres cabeza de familia, a esos adultos mayores, pero necesitamos tener un sistema fiscal adecuado del gobierno para que lo pueda hacer, porque si la economía se cae, los impuestos bajan, pues no vamos a tener la forma de cómo entregar los subsidios. Pero entonces, ahí ha sido muy coherente. Ese mensaje sí logra calarle al ciudadano, o sea, el ciudadano Yo sí, pienso que... sí, porque yo se la voy a poner a usted de esta manera con respecto a lo que acaba de decir el doctor Diego Fran. Suponiendo esa persona de estrato 1, con la que usted se ponía a hablar y le dice, por ejemplo, no, es que si Abelardo gana, el subsidio al adulto mayor no lo van a quitar o no lo van a bajar. Y hoy Abelardo de la Espriella está proponiendo subirlo de 250 a 400.000 a 400.000. Pero doctora Lina, si usted va y le dice a alguien con pensamiento de izquierda que tiene metido eso en la cabeza y le dice, venga, es que Abelardo no solo le va a dar los 250.000, le va a dar 400.000. ¿Esa persona sí le interesa esa propuesta o esa persona definitivamente dice, no, yo voy a votar por Iván Cepeda y punto? Ahí es donde entro y digo yo, definitivamente la gente no escucha, no ve la propuesta real. ¿Es así o no es así? Yo creo que sí es así, Eduardo, ¿por qué? Y el caso latente lo tengo en mi finca, contraté a unos muchachos para que me hicieran unos trabajos allá en la finca. Entonces, un primo llegó y me dijo, a él le dicen el chique, y me dice, ese es petrista, no sé qué más. Entonces me fui después de la votación de la primera vuelta. Yo, chiqui, ¿cómo así? ¿Usted por quién votó? Me dijo, no, doctora, es que eso Abelardo, él dice que toca mano dura, que toca a la guerrilla, combatirla con el ejército y eso, y siempre terminamos los pobres, son los que se mueren, no sé qué más y eso, entonces por eso a mí no me gusta así, y yo prefiero a Cepeda porque él sí salva la vida, él sí defiende la vida y no sé qué más. Yo, no, chiqui, pero ¿cómo más se va a combatir la guerrilla? Me decía, sí, pero es que el que paga es el pobre, nosotros los pobres siempre somos los paganos de todo. Eso está muy bien, pero los paganos somos los pobres y no hubo poder humano que yo lo convenciera en ese tema. Entonces yo pienso que hoy en día las propuestas, pues sí, la gente lo escucha y lo dice, pero eso no va. Son importantes, pero pasan a un segundo pasan plano. a un segundo plano. Es más como el candidato en sí y la emoción que ese candidato despierte en la gente y la manera como se hace la política, y eso ya se vio reflejado pues ahorita en la primera vuelta. Por eso es que hoy por hoy el factor más importante en estrategia o marketing político, el principal por encima de cualquier otra cosa, es el despertar emoción usted en la persona para que la persona no le importe absolutamente nada de lo que dicen de su candidato y finalmente vote por él. A mí me pareció en esta primera vuelta y con otros invitados que he tenido acá que también fueron electos
congresistas. Yo les preguntaba, la persona hoy quiere saber más, devolviéndome un poco a lo que hablamos hace un momento con respecto a los partidos. La persona quiere saber más hoy del político que del partido. ¿Por qué se lo pregunto de esta manera? Usted que fue candidato, doctor Diego Fran, y usted también, doctora Lina. Para mí uno de los graves errores o los grandes errores de la campaña en Paloma fue indiscutiblemente el haber recibido el partido. Más que recibirlo, el haberlo mostrado de la forma que se mostraron, que era lo que la gente rechaza. Porque si usted, doctor Diego Fran, y usted, doctora Lina, o usted que fue elegido representante de la Cámara por el partido de la U, va y busca a sus amigos, va y busca a sus líderes, la gente los recibe con cariño, la gente de pronto le dice de frente, uy, no, doctor Diego Fran, lo apoyó usted al Congreso, pero para la presidencia sí voy a votar por tal, pero lo reciben. Pero cuando usted habla del partido, por ejemplo, de su partido de la U, usted habla del partido ante la gente y enseguida genera un rechazo. La gente indiscutiblemente quiere saber hoy del político, más no del partido. Yo pienso que sí. La gente quiere y vota más por la persona que por el partido, y eso se evidenció en las elecciones de Congreso de la República. ¿Por qué Centro Democrático logró sacar la votación que tuvo? Porque fue un partido que se mantuvo en su línea recta, en sus principios, en sus valores, en su coherencia, y por eso la gente se lo ratificó en las urnas, y ellos, en vez de bajar curules al Senado, subieron. ¿Qué le pasó al Partido Conservador en el cual yo milito? El Partido Conservador colombiano, como al comienzo se declaró partido de gobierno con Petro, luego llegó Efraín Cepeda y lo hizo declarar en independencia, votaba temas a favor de la izquierda, se lo cobraron en las urnas. Un partido que tenía 15 senadores, bajó a 9 senadores, y lo mismo le pasó al partido de la U, lo mismo le pasó a estos partidos. Pues el Partido Liberal es más un partido de centro izquierda que el partido de la U y el Partido Conservador, que son partidos. El Partido Conservador es un partido de derecha, la U es de centro derecha. Entonces eso se vio reflejado en las urnas realmente. La gente sí le cobró a los partidos ese tema, y eso fue lo que se reflejó en el Congreso de la República. Entonces la gente hoy vota más por la persona que por el partido en sí. Doctor Diego Fran, a usted le pasó, usted tiene una estructura muy robusta política, porque haber sacado 65.000 votos en el departamento es un logro muy importante, por supuesto, en materia electoral. A usted le pasó que, por supuesto, dentro de su estructura usted tiene concejales en los municipios, en el área metropolitana, ediles, que usted hubiera ido a buscarlos. Bueno, aquí estamos con Paloma, porque el partido de la U apoya a Paloma, y que le dijeran, el concejal de X municipio, claro, doctor Diego Fran, conmigo cuente, pero la gente mía sí dicen que con Paloma nada. ¿A usted le pasó en esta campaña? Pues por supuesto que la democracia actual colombiana necesita también una reforma política. Una reforma política, porque mire que la democracia más fuerte del mundo es pues la de Estados Unidos. Y allá no hay sino demócratas y republicanos. Y la oposición es necesaria en cualquier democracia. Y es necesaria para el fortalecimiento también de la ejecución de ingresos, del fortalecimiento institucional. Pero usted lo acaba de decir, Eduardo, la disciplina en los partidos a veces no existe. Y usted va y busca la militancia, y la militancia pues no termina votando por lo que defina el partido. Yo le voy a quitar la palabra a veces. Voy a dejarla solo en no existe. La disciplina del partido. No, hay gente que sí tiene aún disciplina, hay gente que todavía pues toman las decisiones que el partido determine. Bueno, entonces dejémoslo, mayoritariamente no existe. Indiscutiblemente hay gente que tiene disciplina de partido. Que tiene disciplina de partidos, pero por supuesto uno llega a veces a municipios, pues yo creo que a la doctora Lina también le pasó. De pronto en el caso de Diego Fran del partido de la U, pues hubo concejales que no votaron por el partido de la U, siendo de la U, y no votaron al Congreso por la U. Lo mismo pasaría en el Partido Conservador. O sea, eso a veces se arma ahí, Eduardo, un salpicón que no termina dándose la disciplina de partido, y por eso yo creo que en este nuevo periodo constitucional debe hacerse una revisión de una reforma política. Es necesaria en el país para el fortalecimiento de la propia democracia.
Inclusive no es porque la persona tenga que recibir disciplina de perros, como a veces decimos por ahí, porque cada uno también toma su voto a conciencia, pero si están en un partido y militan en un partido, pues tienen que tomarse esas decisiones acertadas. Pero yo creo que, vuelvo y reitero, el colombiano sigue tomando ya una decisión, usted lo acaba de decir, emocional, termina tomando una decisión por convicción, y a veces las elecciones de corporaciones son muy diferentes a los cargos uninominales en cuanto a alcaldías, gobernaciones. Y mire algo que me parece a mí importante, Eduardo, frente a ese proceso. Vienen, después del 21 de junio, el 22 de junio, pues yo creo que nosotros como congresistas y todos los colombianos debemos llamar a la unidad de un país, independientemente. La oposición va a existir. Y vamos a tener una oposición, por supuesto, por parte del pacto histórico, si Dios lo permite, que nuestro presidente así va a ser, Abelardo de la Espriella sea, y va a haber una oposición. Pero vienen las elecciones regionales, doctora Lina, unas elecciones regionales donde también la derecha necesita, y el centro y la derecha necesita ganar esas elecciones regionales. Y necesitamos hacer durante estos próximos 4 años un buen gobierno, porque de lo contrario, pues puede ser que vuelva nuevamente la izquierda. O sea, aquí nos estamos jugando la elección de un presidente, pero posterior la elección de ganar las elecciones regionales dentro del centro derecha y posterior hacer una reelección de derecha. Entonces, tenemos que colocar toda la carne en el asador para hacer un buen gobierno, para que el Congreso articule ese proceso con ese buen gobierno y podamos sacar este país adelante. Eso es fundamental para mí. Y eso que usted acaba de decir, claro, indiscutiblemente las elecciones a la presidencia marcan el camino de lo que serán las territoriales. Porque, perdóneme, Eduardo, pasa algo y no lo podemos desconocer. Mire la votación que obtuvo el pacto histórico en el departamento de Santander. Mire las votaciones que tuvo, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa lo que sucedió en primera vuelta. Entonces, hay un centro derecha dividido y una izquierda con disciplina. Y entonces lo mismo va a pasar en las regionales. Entonces, el llamado es a que tengamos nosotros que también tener conciencia en los partidos de centro y derecha para generar una unificación y poder ganar esas elecciones regionales. Ya que menciona Santander, ¿qué pudo haber pasado o cuál fue el factor, o independientemente en Santander como a nivel nacional fue el mismo, con el resultado entre Paloma y Abelardo? Por una sencilla razón, en el pulso político de la semana pasada estuvo Jonathan Pineda. Entonces yo le decía, dése cuenta que el solo Centro Democrático sacó 182.000 votos. 182.000 votos a la Cámara, el Centro Democrático. Lo que yo le decía, Eduardo, y Paloma Valencia, con todos los partidos, no solo el Centro Democrático, sacó 76.000, 78.000 votos. Una tercera parte de lo que le colocó el Centro Democrático. De solo el Centro Democrático. Pero en Santander, dejando por fuera el panorama nacional, en Santander, ¿qué pudo haber definido a diferencia entre Abelardo de la Espriella y Paloma? ¿O efectivamente el efecto, valga la redundancia, fue el mismo en todo el país? Yo pienso que ahí, y lo digo por mi caso propio, porque yo estuve con Abelardo de la Espriella cuando yo estuve como candidata a la Cámara y él era precandidato a la presidencia de la República, obviamente. Llegó el 12 de marzo, el 8 de marzo, Paloma ya queda oficialmente como candidata a la presidencia y empiezo yo a decir, bueno, mujer, vota mujer, esto, ¿qué hacemos? O continúo con Abelardo de la Espriella. Sencillo, llamé a la gente, a los amigos en los diferentes municipios, a los líderes de cada equipo que teníamos y la encuesta la ganó Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque siento que, y eso fue lo que le pasó al Centro Democrático, el ejemplo que usted coloca, si la lista sacó más de 180.000 votos, ¿por qué Paloma solo en Santander sacó 76.000? Porque Abelardo sí supo interpretar el mensaje de derecha que tiene el partido Centro Democrático, mantener esa coherencia. Mire, a mí me decía la gente, doctora, es que nosotros no aceptamos esa fórmula que la doctora Paloma escogió a la vicepresidencia y ese fue el primer como golpe que tuvo
Paloma Valencia al escoger su vicepresidente, se equivocó, ella trataba de sumar, pero esa suma no la vio o no la sintió el verdadero sentir de la gente santanderiana, porque dejémonos de mentira, en Santander todavía es un departamento de derecha, de extrema derecha, todavía es un departamento machista que realmente ve reflejado es en la autoridad de las personas para poder ejercer un cargo como es la presidencia de la República. Entonces, sí, realmente eso fue lo que Abelardo sí logró mantener su coherencia y mantener su línea, y fue lo que le permitió conquistar esos corazones de esa gente que realmente sí es de extrema derecha. Y eso se vio reflejado en las urnas, porque uno no puede titubear y uno no, en Colombia hoy en día, y eso fue lo que a mí también me llevó a tomar la decisión y de decir, vámonos con lo que dice la gente, vámonos por acá, porque el país, y Diego Fran ha dicho algo muy contundente, y es el reto que tiene el nuevo presidente con el Congreso de la República, porque si bien es cierto, Petro ganó la presidencia y tuvo un Congreso ahí que sí le aflojaba, que luego lo frenaba, y este presidente también, Abelardo, no la va a tener fácil con el Congreso de la República. No se me adelante. Entonces, que de eso ahí vamos, que eso vamos a hablar en un momento. Listo, pero no es que digo más nada. Me llama la atención y eso. Entonces ahí es donde yo dije, no, acá Colombia necesita un presidente que sea autónomo en sus decisiones. Y por eso fue que la gente vota por Abelardo de la Espriella, porque no necesita pedirle permiso ni a ningún partido político, ni a su jefe político, ni a su vicepresidente para tomar decisiones, cosa contraria que le pasó a Paloma. Definitivamente hay algo que, diciéndolo así escuetamente, como decimos en el lenguaje coloquial, hay algo que no cuaja definitivamente. Doctor Diego Fran, ¿usted cree que de cierta manera afectó en algo que Paloma Valencia, pues, la redundancia, que fuera una candidata mujer a la presidencia? Definitivamente en el país seguimos o siguen con ese pensamiento tan cerrado de no darle la oportunidad en esos cargos tan importantes a las mujeres, porque yo tengo un pensamiento de que, pues aquí tenemos el ejemplo, viceministra, excongresista, totalmente capacitada para cualquier cargo, pero los colombianos le siguen cerrando el paso a que una mujer llegue a la presidencia de la República. ¿Influyó realmente eso a la hora de tomar la decisión en un país que es culturalmente, no todo, machista? No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente tenemos que llegar a tener una mujer presidenta en este país. Es fundamental. Y no únicamente una mujer presidenta, una gobernadora, una alcaldesa. Yo creo que la mujer cada día pues está participando más. Mire que cuando se conforman las listas, doctora Lina, a las corporaciones, a veces es difícil la conformación de esas listas, porque todo el mundo ve las debilidades, por ejemplo, en el Congreso, en Cámara, se necesitan 3 mujeres como mínimo, y entonces ahí es donde se debilita de pronto la lista, pero es el concepto y el criterio. Pero yo creo que en Santander y en el país hay mujeres de verdad que han hecho un trabajo de dedicación dentro de lo político, pero que a veces no han recibido el respaldo, y lo dice la doctora Lina, de pronto hasta por las propias mujeres, ¿cierto? Entonces, pero sí hay mujeres que han hecho un trabajo espectacular. Ahí es cuando dice uno que ese mensaje de que mujer vota mujer definitivamente no cala, porque finalmente ni las mujeres... No, sí cala, pero porque al final volvemos... terminan votando. Es que dése cuenta que en el departamento, dígame, ¿cuándo hemos tenido una mujer peleando la gobernación? Bueno, pero eso no quiere decir que no pueda existir. No, y es que debe existir. No, total. Yo también espero en un futuro muy cercano que a Bucaramanga y al departamento la gobierne una mujer. No, pero mire, Eduardo, que ahí termina entre todos sacando una conclusión, que es el candidato y la emoción que mueve al candidato, el fervor que mueve al candidato. Mandar un mensaje contundente al electorado es fundamental. Y ahí es donde, pues, lastimosamente, pues, Abelardo tuvo esa gran ventaja de poder ser
mire, nadie esperaba que Abelardo fuera la primera votación. Hasta las mismas encuestas, ¿no, Eduardo? Sí. Las mismas encuestas siempre marcaban Eso, que tenía que Cepeda ser- era el primero, tenían que que ser- probablemente Aunque era Abelardo. en la última semana que eso no lo esperaba la izquierda. había ¿no? más posibilidades y había más optimismo que diga, eso con Cepeda va a estar así. Total. Pero la gran mayoría no pensaban que iba a ganar la primera vuelta. Claro, y eso es algo, eso es un mensaje importante, es un Sí. mensaje fundamental, una diferencia de 700.000 votos. Por eso el llamado ahorita es a los que creemos en este país, en la libertad, a que busquemos, por ejemplo, esa persona que votó en blanco, a que busquemos en estos últimos días, ¿por qué no a la persona que le da pereza salir a votar? Porque es que hay personas que a veces les da hasta pereza, toca irlos a recoger para llevarlos al puesto de votación. Y también hacer un trabajo decisivo frente a esos indecisos que de una u otra manera pues no salieron a votar, no porque no quieran, ni porque no puedan coger su carro, su motocicleta o irse en un taxi a votar, sino que están indecisos. De Y cuento yo que creo... mire, y un ejemplo yo ya claro, yo ya encontré Eduardo. siete entre los que no fueron a votar y votaron en blanco. 7 personas que uno diría, que uno dice, ¿cómo así que usted no votó? Al final me dio pereza. No voté, y otro que no voté en blanco, una familia completa que 3 votaron en blanco. No, votamos en blanco porque eso al final tanta pelea ni nos definimos. Ya, pues obviamente uno empieza a hacer el trabajo político, pero los encontré y hoy por hoy tengo o conozco a 7 personas que o votaron en blanco o no salieron a votar. Claro, esos son los que hay que ir a buscar en estos últimos días, porque yo creo que los que ya votaron por Abelardo no van a cambiar su opinión, ¿cierto? Ojalá que algunos de los que votaron por Cepeda cambiaran la opinión, bajo el mensaje, vuelvo y reitero, de las bases y de que hay una propuesta clara, contundente de recuperar el país a través de nuestro presidente Pero Abelardo. Eduardo, hay algo, y Diego, mire las elecciones de Perú. O sea, cada voto cuenta. Yo creo que Y si hay un ese ejemplo es de donde que cada la voto es gente tiene importante, que ser son las elecciones consciente de Perú. Hoy la Totalmente. va O sea, ganando. después de que votan 18 millones de personas, que la diferencia sean 600 votos, No, a uno le hoy, parece esta increíble. mañana ya iba en 1.300, Ah, bueno. pero cada voto cuenta y por eso es importante y nosotros no hemos analizado el fenómeno de la gente que se fue al Mundial, a ver el Mundial, a México, a Estados Unidos, a Canadá, que está allá y que no va a estar acá. Entonces mirar, porque la diferencia fueron 600.000, pero entre 12 candidatos, hoy ya solo hay 2 candidatos, 2 propuestas, una radical y otra de derecha y eso, y la gente tiene para que escoger. Entonces sí, aquí es más importante de verdad lo que dice Diego, de buscar esas personas y mirar cómo nosotros hacemos de que esa gente que no, en el páramo pasó algo ese día, no habían salido las hormigas culonas. Y ese domingo, eso salieron hormigas culonas por todo el páramo. Toca echar y pólvora mucha un día antes. gente, Echar pólvora un día antes para que no salgan. mucha gente estaba cogiendo hormigas culonas. Y no fueron a Y votar. dentro de esos, 2 empleados que trabajan ahí en la finca, que llegó como a las 2:30, doctora, y no sé qué más, yo, Valentín, váyase a votar corriendo, lleve a su hermano, no, ay, pero yo no me he bañado, no me he cambiado, eso allá no lo miran si usted está bonito o Allá- no, allá se no me lo va ven, para votar ya no lo huelen, a hágale. votar. Y entonces eso pasa, la gente busca lo que usted decía, Eduardo, cualquier pretexto para no salir petrista, a sino votar. pretexto. Pretexto, para no ir a votar. Entonces ahí es donde sí vale la figura de los líderes como Diego Fran, de las credenciales, de los líderes de los partidos, a ir a conquistar y ayudar a traer esa gente para que salga a votar masivamente. Como entramos a la parte final, esto está tan interesante, sobre todo por esa opinión, ese debate que dan ustedes, ante todo por la experiencia y el conocimiento que tienen de lo electoral y de haberse hecho elegir. Vamos a mezclar aquí un poco los números y lo electoral con las fórmulas vicepresidenciales y qué tan influyentes fueron. Entonces, doctor Diego Fran, para el resultado que se dio con respecto a la campaña de Paloma, haber elegido a Juan Daniel Oviedo como candidato vicepresidencial, al final
resultó ser un acierto como ellos lo pensaban y en su momento en la estrategia que plantearon, así lo veían, o definitivamente fue un error que lo que hizo es que la gente migrara para la campaña de Abelardo de la Espriella. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuántos votos cree usted de ese 1.600.000 que pudo haber aportado Juan Daniel Oviedo a esa cifra? Que sea lo que ellos llaman comúnmente de centro y que fueron la gente que votó por Paloma, pero por apoyar a Oviedo. Pues mire, Eduardo, yo sigo creyendo que el voto a veces no es endosable. Ese es un tema y a veces, reitero nuevamente, cada campaña es diferente. Y en cada campaña, con esa diferencia, pues 1 más 1 no es 2, definitivamente, y quedó demostrado. Pero yo pienso que la fórmula de Paloma Valencia sí le aportó unos votos importantes a Paloma. En el tema ya de... ¿Qué tan importante? Usted es una persona de cifras. No, yo pienso pero que... Pero ese 1.600.000, ¿cuánto pienso que le puede haber aportado? Yo pienso que por lo menos 200.000 votos llegaron a la campaña de Paloma Valencia. Lo que pasa es que no llega un endoso completo. El endoso es muy complejo, es muy difícil. Las vocaciones son diferentes. Y si usted revisa la votación, por supuesto, de Oviedo, y viene y aterriza una campaña, por ejemplo, de Paloma, pues el endoso no va a ser más del 15 o del 20%. Pero aquí hay algo importante, lo decía la doctora Lina, el tema de la fórmula vicepresidencial del doctor Restrepo sí le aportó muchísimo a Abelardo. ¿Y por qué le aporta muchísimo a Abelardo? Porque es una persona experimentada, es una persona que conoce lo público, es una persona que conoce la economía, conoce las finanzas de un gobierno nacional y sabemos que la solución en el país no está única y exclusivamente en un gobierno nacional. Es también mirar cómo vamos a recuperar las finanzas departamentales y municipales, porque es que tenemos que acabar el discurso, Eduardo, de que todo es papá gobierno. Y entonces a veces llega un alcalde, llega un gobernador y entonces toda la culpa es del gobierno nacional. Sí. Entonces hay que asumir unas responsabilidades. Y si aquí queremos sacar el país, lo vamos a hacer entre todos. Y entonces aquí los municipios tienen que hacer sus esfuerzos, los departamentos tienen que hacer sus esfuerzos, el gobierno nacional tiene que recuperar sus finanzas, pero hay algo importante, Eduardo, el 22 de junio todos somos colombianos. Y si nosotros no vemos dentro de la gobernabilidad este proceso, difícilmente vamos a seguir en Colombia en lo mismo. Vamos a seguir en unas diferencias. La oposición va a existir, doctora Lina, y usted fue congresista. Y es normal, y la oposición es necesaria en un gobierno municipal, departamental y nacional. Es necesaria porque tiene que haber unos ojos que estén vigilantes, unos ojos que a pesar de las circunstancias como sean, pues cuiden los recursos públicos. Pero aquí nosotros necesitamos es una unidad definitivamente y pensar en cómo recuperamos el país y la economía del país. Porque es que yo sí viví los estallidos sociales con el presidente Iván Duque, cuando fue la primera vez que Petro perdió y se vinieron todos esos estallidos sociales que nos tocó. Yo era viceministra del deporte y a cada ministro le entregaban un departamento de padrino para ir a conversar con los jóvenes, para ir a conversar con esa gente y buscar esa unidad y acabar con esos estallidos sociales. Es que nosotros tenemos que y de paso estallidos sociales recordar, que están amenazando con hacerlos exactamente si llega a perder. Entonces, ¿quién se ve afectado al país? ¿Quién se ve afectada? La economía, los empresarios, el ciudadano de a pie. Todos nos vamos a ver afectados. Entonces ahí es donde se necesita de verdad y por eso hay que abrirle los ojos a la gente y recordarle lo que nos pasó en el año 2019-2020 cuando vinieron esos estallidos sociales. Nomás acá Bucaramanga todo lo que sufrió con esos estallidos y eso que a pesar de que fue grave, no fue de las ciudades. Que fue grave lo que pasó en Bucaramanga, pero no fue de las más graves Bogotá, como en otras partes todo del país. Lo que pasó. Entonces, eso hay que recordárselo a la gente para que realmente votemos, salgamos a votar, porque cada voto
cuenta para este domingo 21 de junio. Es muy importante para rescatar nuestro país, para recuperar la economía, como decía, y por eso José Manuel Restrepo sí, en verdad fue un gran acierto. ¿Por qué? Porque como ellos mismos dicen, nosotros somos es un complemento. Nosotros somos es un equipo, no somos, y eso fue parte también de tomar mi decisión y de continuar apoyando a Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque cuando Paloma a los 8 días, que ya es candidata oficial, y dice, colombianos, ayúdenme a que el presidente Álvaro Uribe acepte ser mi ministro de Defensa. Y yo dije, uy, la sacó del estadio porque todo el mundo sabe que con Uribe sí tenemos garantizada la seguridad. Y a la media hora sale el vicepresidente, yo no estoy de acuerdo. Yo, Lina Barrera, llegué y dije, uy, esta señora no va a ser autónoma. Primero, porque cuando empiecen los estallidos sociales y ella diga, ejército, policía, haga frente, él le va a decir, no, espera, déjame a mí primero ir y hablar con la gente, esperemos, hagámoslo de manera calmada y eso. Yo dije, no, esta señora no va a ser autónoma en sus decisiones. Entonces, eso fue lo que a mí me dijo, este país no está para eso, porque eso es lo que va a pasar después. Nos vamos a enfrentar nuevamente a una izquierda que va a estar dolida porque perdió y va a salir a protestar, y se necesita de verdad un presidente que no le dé miedo y no titubee en ese tema. Entonces, sí, la fórmula vicepresidencial influyó mucho en esta campaña y afectó bastante a Paloma Valencia. Indiscutiblemente yo opino igual que ustedes. Para mí el hecho de haber nombrado como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo fue uno de los aciertos más importantes de la campaña de Abelardo de la Espriella, para que al final, en esa competencia, porque es que la política es una competencia y al final tenía que ganar o tenía que competir Paloma y Abelardo por quién pasaba la segunda vuelta. Y es que José Manuel Restrepo yo lo conozco como ministro de Hacienda, él fue el que me nombró a mí como presidenta de Interterritorio, porque esa entidad depende del Ministerio de Hacienda, y tuve bastante cercanía con él. Es un hombre preparado, un hombre sencillo, un hombre de verdad que le cabe el país en su cabeza, y el tema económico lo maneja súper bien. No, y es que a mí me consta, y lo digo es por conocimiento, y además es un de hombre causa, de Dios, que conocí muchísima gente, mucha, no una ni dos, mucha, que decían, vamos a votar por Abelardo por el vicepresidente. O sea, yo creo que jamás hubo en una elección presidencial que la fórmula vicepresidencial fuera tan influyente para que el colombiano decidiera por quién votar. Y por eso voy a la otra pregunta. Entonces ya hablamos de la fórmula presidencial y la competencia entre Paloma y Abelardo. Pero, doctor Diego Fran, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda contra la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, o sea, Aida Quilpué contra José Manuel Restrepo, finalmente va a terminar siendo un factor decisivo en el voto de opinión y que se hace llamar de centro. Porque el que es de izquierda va a votar por Iván Cepeda, no, le importa un carajo su fórmula vicepresidencial. Y lo mismo mucha gente de derecha no le importa, por más de lo bueno que es José Manuel Restrepo, que sea la fórmula. Pero hay un nicho que es el que hoy se están buscando los candidatos, que es el que quedó ahí de Sergio Fajardo, de Claudia López, del mismo Oviedo, los votos que le haya podido endosar. Va a ser decisiva esa fórmula presidencial, Aida Quilpué y José Manuel Restrepo, en la decisión del votante el próximo 21 de junio. ¿Va a ser decisivo? Bueno, mire, yo pienso que esos candidatos que pues no lograron el objetivo, difícilmente esa población colombiana, doctora Lina, va a votar porque lo diga el candidato. Ya ellos quedan libres y quedan libres para tomar una decisión, y la decisión más acertada es poder votar por Abelardo. Mire que hay algo importante que tenemos que entender los santanderianos. Es la deuda histórica, doctora Lina, y usted lo sabe, que ha tenido el gobierno nacional definitivamente con Santander. Y a mí que me llena y me da satisfacción de pronto también votar por Abelardo. Él ha hablado de descentralizar un poco más el país, de que el país se trabaje más desde las regiones, de que nosotros podamos tener un fortalecimiento
también en los territorios a través de las alcaldías y de los departamentos donde tengan una mayor autonomía fiscal. Y ese propósito es un propósito, tiene que lograrlo nuestro próximo presidente. Tiene que empezar. Y él lo ha dicho. Y Diego, lo ha manifestado, por supuesto, y lo ha manifestado. En los 32 departamentos que no va a salir del país. Y va a gobernar, porque es que el país no puede seguir siendo gobernado desde un escritorio en Bogotá. Nosotros necesitamos inversión en las regiones. Necesitamos que estos departamentos, como el departamento de Santander, que lo sabemos muy bien, que es la cuarta economía, que aporta recursos importantes en materia de IVA, en impuesto de renta, en 4 por 1000, nosotros los santanderianos podamos ver reflejada esa inversión nuevamente en nuestros territorios. Eso es lo que va a permitir que Abelardo también tenga esa presidencia y que lo haga de esa manera, porque eso va a permitir generar una mayor confianza en el electorado, en esa presidencia, en esa gobernabilidad, pero se tiene que hacer más desde las regiones. Aquí es donde necesitamos a unos ministros, a un presidente, haciendo presencia permanente y constante de los problemas que se viven en las regiones. Y uno como congresista, pues yo no lo he sido, pero tengo el conocimiento por algunos de los amigos que han sido congresistas, pues es muy difícil tener que ir a poner la totuma a Bogotá a esperar que vengan y nos den limosnas. Eso no puede suceder. A las regiones hay que devolverles por lo menos un porcentaje importante de lo que ellos aportan en materia de impuestos desde el gobierno nacional. Entonces, ahí también es un factor positivo que tiene nuestro presidente Abelardo y lo va a hacer con José Manuel Restrepo también, porque conoce en materia de descentralización, que es la salida de este país. No podemos seguir pensando en un centralismo, nos hemos equivocado durante toda la vida con un centralismo autoritario, un centralismo que no tiene confianza en el electorado. Y si nuestro presidente, en la gobernabilidad que va a tener, va a hacer presencia en los territorios, va a venir a buscar la solución efectiva en conjunto con las gobernaciones y las alcaldías, va a ser un total éxito estos 4 años como presidente Abelardo. Y dése cuenta que con esto es tan importante que yo soy un convencido, el respaldo para Abelardo de la Espriella en primera vuelta fueron casi 700.000 votos, 686.000, ahora se esperan mínimo 800.000. Y recordemos que quizá la figura de nuestro departamento más visible dentro de la campaña de Abelardo es nada más y nada menos que el gerente para las regiones de esa campaña presidencial, que es el exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Entonces uno espera y uno es convencido de que a Santander, con la presidencia de Abelardo de la Espriella, pues le tendrá que ir muy bien por esa representatividad que tenemos. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba y se nos acabó. Quisiera tenerlos aquí muchísimo más para seguir conversando y opinando con ustedes, analizando la política, pero para finalizar, algo con respecto a lo que mencionaba la doctora Lina, que ya estuvo en el Congreso de la República, que sabe perfectamente el tema de gobernabilidad, y algo que va a llegar usted a hacer ahora a partir del 20 de julio, doctor Diego Fran, con esa credencial en la Cámara de Representantes, y es que indiscutiblemente para usted poder gobernar, necesita el legislativo, usted necesita el Congreso. Una de las, afortunadamente, de los grandes muros de contención que tuvo, digamos que en sus últimos 2 años, fue Gustavo Petro no pudo impulsar sus más importantes reformas para bien de los colombianos, porque pensamos que eran graves para el país, no las pudo sacar adelante porque en el Congreso existió un muro de contención que no permitió que avanzara. Entonces usted puede ser presidente, pero si no hay gobernabilidad a través del legislativo, difícilmente esas reformas más importantes que va a plantear o que plantea Abelardo de la Espriella no las va a poder sacar adelante. Entonces usted como congresista a partir del 20 de julio será responsable de esa gobernabilidad que él tanto habla y dice: aquí es sin prebendas, aquí lo que sea importante para el país tenemos que sacarlo adelante. Entonces él ha marginado en su discurso totalmente a los partidos, pero ha recibido políticos. ¿Cómo cree usted que finalmente se va a articular esa gobernabilidad? Porque si fuera por los congresistas que lo apoyaron a él en esta candidatura presidencial, obviamente no le alcanza para tener mayorías en el Congreso. Pero usted que llega ahí, y después para usted, doctora Lina, que ya estuvo ahí, ¿cómo cree que va a ser esa gobernabilidad sabiendo que Abelardo de la Espriella ha marginado a los partidos de su discurso electoral? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que necesitamos lograr que ojalá la mayor cantidad de santandereanos puedan estar en esa gobernabilidad.
puedan estar tal vez o de ministros o de viceministros o en alguna de las carteras diferentes que tiene el gobierno nacional. Lo segundo, yo pienso que hay que generar confianza y hay que darle esa confianza a nuestro presidente para que presente los proyectos de ley, pero los proyectos de ley que son de carácter urgente y necesarios, como la reforma a la salud. Debe ser fundamental la reforma a la salud y tiene que haber una articulación entre el Congreso y el gobierno. Una cosa es la campaña y otra cosa es a partir del 22 de junio. Y vuelvo y reitero, aquí hay que hacer un llamado a la unidad. Yo creo que el discurso hasta el 21 de junio es uno y el discurso el 22 de junio tiene que ser llamado a la unidad, a respetar también a la oposición, Eduardo. El mismo 21, pero a las 8 de la noche. Por supuesto, Eduardo, pero ¿a dónde voy? A respetar inclusive a la propia oposición, porque es que y es que así tiene que ser. Como Diego Fran obtuvo 65.127 votos y les agradezco a esos santanderianos, pues ahora soy el representante de la Cámara pues de todos los santanderianos, no únicamente de los que votaron por mí. Lo mismo le tiene que pasar al señor presidente. No, y al final el presidente va a trabajar por todos. Vale lo mismo que el que llegó a la Cámara seguramente con 15 o 20, porque allá cuando le dan la palabra no le dicen el honorable representante Diego Fran que sacó 65.000 votos en Santander. Efectivamente. Allá le dicen el representante Diego Fran tiene la palabra. Ya todos valen un voto. El voto y la voz va a seguir siendo el mismo para todos los congresistas. Pero, usted lo acaba de decir, el poder ejecutivo y el legislativo deben ir de la mano. Y también el poder ejecutivo tiene que escuchar al legislativo, porque es que el legislativo es el que viene desde las regiones, el que conoce los problemas de los departamentos. Somos representantes de un departamento, somos senadores de un departamento. Entonces ahí se tiene que trabajar de manera articulada. ¿Y cuál es la herramienta fundamental para trabajar de manera articulada? Pues el propio plan de desarrollo. Pero también el gobierno tiene que entender que uno como congresista trae unas necesidades de unas regiones y que esas necesidades tienen que quedar incorporadas en un plan de desarrollo, porque al igual va a ser la carta de navegación durante los próximos 4 años, tanto del gobierno nacional como del Congreso. Y ahí vamos a hacer un trabajo importante, un esfuerzo importante, un fortalecimiento fiscal de las regiones, una descentralización del país, que es la salida urgente que necesitamos para tener una mejor Colombia y tener una mejor calidad de vida para los santanderianos. Indiscutiblemente en eso estamos de acuerdo. Doctora Arina, usted que estuvo en 2 periodos en la Cámara de Representantes, con 2 gobiernos diferentes, y viendo el discurso de la campaña de Abelardo, ¿usted cree que al final la articulación en el Congreso y lograr alcanzar esas mayorías para sacar adelante esas reformas que mencionaba el doctor Diego Fran y que indiscutiblemente son importantes para el país, para todo el mundo, para el de derecha, para el de izquierda, para el de arriba, para el de abajo, para el del centro, va a ser o le va a quedar complicado a Abelardo lograr esa gobernabilidad, esa articulación para lograr mayorías? Usted dice, estoy convencida que lo va a hacer. Yo sí creo que sí lo va a hacer y se lo digo claramente porque lo viví cuando estuve en el Congreso de la República. Germán Vargas Lleras era el ministro de Vivienda y él estaba tramitando un proyecto de ley para garantizar el programa de las 100.000 viviendas gratis. Y el presidente de ese entonces de la Cámara no se lo colocaba en el orden del día. Y se lo colocó en el puesto 10, presentamos una proposición, porque yo fui coordinadora ponente de ese proyecto, presentamos una proposición para subirlo de primero y él hizo caso omiso y no sé qué más. Entonces llegó y dijo Germán Vargas, listo, no me lo coloque de primero en el orden del día, pero yo salgo mañana a los medios de comunicación a decirle a los colombianos que usted, señor presidente de la Cámara, no quiere vivienda gratis para los colombianos. Y eso se llama hablar con criterio, con autonomía y con coherencia, y eso es lo que demuestra Abelardo de la Espriella. Esas iniciativas que dice el doctor Diego Fran, que son urgentes y que no dan espera, sí se necesita tener un presidente que le diga al Congreso de la República, esto es lo que queremos para los colombianos, estas son las leyes importantes que necesitamos tramitar, y yo sé que él no se va a dejar sobornar del Congreso de la República
porque precisamente él mismo lo ha dicho, yo llegué autónomo, con el favor de todos los colombianos y no con el apoyo institucional de los partidos, que para gobernar va a necesitar el apoyo de los partidos dentro de cada bancada en el Congreso de la República, es diferente. Pero para que le aprueben leyes, yo pienso que él no se va a dejar sobornar y no se va a prestar para conseguir votos en el Congreso de la República para prebendas, porque a él no le tiembla la voz. Y no le tiembla la voz de salir a un medio de comunicación y decir, mire, estas congresistas me están presionando para votarme esta reforma tributaria, para votarme esta reforma a la salud. Entonces yo pienso que él sí nos va a garantizar a los colombianos que no se va a dejar comprar del Congreso de la República y que las leyes urgentes que necesita este país las va a sacar adelante, porque eso lo ha demostrado con su coherencia, con su discurso, y porque él no va a llegar amarrado a ningún partido político ni a ningún jefe político. Interesante esa postura, interesante la postura, el pensamiento, el análisis y la opinión de los dos, a quienes les agradezco por supuesto haber aceptado la invitación al Pulso Político de Santander se Conecta. Y ahora sí, para despedirnos, como dice el cuento, me estoy despidiendo más que los circos, pero es que siempre salen cosas interesantes. Rápidamente, usted hace un momento dijo, doctor Diego Fran, y eso es cierto, y uno creería que es así: el que ya votó por Cepeda vuelve y vota por Cepeda, y el que ya votó por Abelardo de la Espriella vuelve y vota por Abelardo de la Espriella. Pero ahí hay un margen. Si usted le suma el 1.000.000 de votos de Fajardo, los 225.000 votos de Claudia López, pongamos que 300.000 votos le pudo haber endosado Oviedo a Paloma Valencia, ya estamos hablando de más de 1,5 millones de votos, de 1.600.000. Vamos a poner los votos en blanco ahí también, ¿por qué no? Claro. Los votos de Botero y los votos del resto de candidatos, Liscano, que sacó 50.000, Roy, que sacó 14.000, 16.000. Si usted se pone a sumar todo eso, estamos hablando de un margen más o menos de 2.200.000 a 2,5 millones de votos, que son los que uno consideraría que son votos quizá de opinión o votos de gente de centro que estaba a la expectativa y que ahora le toca tomar una decisión. Es A o es B, no hay más, a menos que vaya a repetir un voto en blanco. Suponiendo que sean 2.200.000, 2.400.000 votos, arriésguense a darme una cifra. ¿Cuánto cree usted que cada candidato puede cautivar de ese electorado para la segunda vuelta? Arranquemos con usted, doctor Diego Fran, y la doctora Lina me dice al final. Bueno, yo pienso que nuestro presidente, siendo optimistas, porque tenemos que ser optimistas que vamos a ganar, yo pienso que puede llegar a los 13 millones de votos. Y yo pienso que en el tema de Cepeda, él puede llegar a los 11 millones de votos. Para mí la diferencia va a estar marcada en 2 millones de votos, pero más que dar una estadística, es decirles a todos los santanderianos que en nuestras manos está recuperar el país, recuperar la libertad, respetar la Constitución, los poderes en este país, y eso es a cargo de cada uno de nosotros que lo pueda hacer en estos últimos días hasta el 21 de junio. Vayamos a buscar el voto en blanco, busquemos el voto de aquella persona indecisa y, ¿por qué no?, de la persona que pueda estar equivocada, que en primera vuelta votó por Cepeda, y ¿por qué no decirlo? Vaya a votar por Abelardo en la segunda vuelta, y es una decisión que toma cada uno de los colombianos. Pero hagamos nuestro mayor esfuerzo en estos últimos días y el 21 de junio saquemos a toda la familia, a todos los amigos a votar. Eduardo, y el que tiene carrito, vaya y haga la tareita, porque también hay mucha persona perezosa que no sale a votar porque no, ahí lo llevan al puesto de votación. Quitémosle la pereza y llevémoslo a votar por Abelardo de la Espriella. Yo creo que no hay tanta disposición, o no la vivía en una campaña electoral y la sentía, disposición de colaborar en una campaña como en esta de la presidencia. La gente se pone, la gente del común, las familias dicen, ese día yo tengo mi carro a disposición, si no tiene a nadie que lo lleve a votar, nos avisan y vamos y lo llevamos. O sea, la gente de verdad... El fervor, pero se está despertando porque siente que el país indiscutiblemente está en riesgo en caso de que llegue Iván Cepeda a la presidencia. Y usted, doctora Lina, porque con las cifras que nos da el doctor Diego Fran, de subir a Abelardo de la Espriella de 10.300.000 a 13, prácticamente se está robando todos los boticos que quedaron sueltos, los cautivaría Abelardo de la Espriella. ¿Y usted cómo ve esas cifras ya para finalizar ahora sí, para despedirnos? ¿Cómo cree que serían las cifras finales y cuánto de ese voto, de ese espectro del electorado de centro podría cautivar a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo?
Yo pienso que la campaña ha ido subiendo, como pasó la última semana antes de las elecciones del 12 de marzo, de ahorita de mayo, del 31 de mayo, ha ido subiendo como subió esa última semana, y yo creo que la diferencia sí va a estar alrededor de los 4 millones de votos. Los colombianos hemos tomado conciencia, nos hemos dado cuenta del riesgo que está corriendo el país verdaderamente. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que si la izquierda vuelve y gana, pues ya difícilmente somos capaces después de bajarlos del poder. Y ese es un temor que existe ya en el colombiano de a pie, en los empresarios, hacerle un llamado también a los empresarios. Yo les decía que días a unos finqueros, cafeteros, amigos, cañicultores de allá de la provincia guanentina, le decía, bueno, sacrifiquemos una molienda, sacrifiquemos una cosechita de café y metámosela con toda esta segunda vuelta, porque eso no solo es allá, a nosotros también nos afecta. Entonces aquí todos tenemos que ser conscientes realmente de eso, y yo sé que esa conciencia ya ha llegado, se siente el fervor, la gente, como le dije, ya no está exigiendo, sí, obviamente quiere que se le ayude con algo de combustible, la gente hoy solo pide ayúdenos con algo de combustible para ir y sacar a esa gente del campo que no ha salido por exacto, nos toca hay que meterse la mano al drill para sacar la gente a votar. Entonces yo sí siento que la diferencia va a ser por más de 4 millones de votos. Bueno, pues estaremos esperando. Y eso genera gobernabilidad, y eso genera después, ya como dijo Diego Fran, un trabajo ya en unión por todo el país, por todos los 32 departamentos, que es lo que ha dicho Abelardo de la Espriella. Yo voy a gobernar en los 32 departamentos que tiene Colombia. No voy a salir fuera del país, voy a quedarme acá y voy a estar visitando los 32 departamentos. Eso es lo que requiere hoy Colombia, de verdad, un presidente que se comprometa con todas las regiones del país para que podamos salir del atraso en que hemos venido decayendo en estos 4 años. Bueno, pues ya escucharon ustedes aquí en el Pulso Político de Santander se conecta con Eduardo Aguilar a 2 influyentes actores políticos de nuestro departamento, a la doctora Lina Barrera y al doctor Diego Fran Ariza, a quien le deseo el mayor éxito del mundo, Eduardo, en esa labor legislativa a partir del 20 de julio. Muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. A usted, doctora Lina, también espero que tenga un futuro muy promisorio en este gobierno reciente que se viene, que ya a la misma hora que se emite este programa en 8 días, sabremos quién es el presidente de la República. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y como siempre, las puertas de Santander se Conecta están abiertas para todos ustedes, para que nos vengan no solo a analizar y a debatir sobre los temas más coyunturales que se viven y se miden aquí en el Pulso Político, sino que para que nos cuenten políticamente qué se vienen para ustedes en un futuro, y para usted, doctor Diego Fran, para que le hable a los colombianos y a los santanderianos de su gestión en el próximo Congreso de la República. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vuelvo y les digo, las puertas están abiertas. No se les olvide seguir las redes sociales de Santander se Conecta, Facebook, Instagram, YouTube, ahora TikTok nos encuentran como Santander se Conecta, y en X o Twitter como @sanseconecta. A mí me pasa algo, más de 8 millones de personas nos están viendo a través de nuestras redes sociales, doctor Diego Fran y doctora Lina, y para mí es una importante satisfacción, porque así como usted lo decía hace un momento, doctora Lina, que usted en campaña llegaba a unos municipios, y me imagino que al doctor Diego Fran también le pasó, y le decían, es que yo fui, la vi en el video, yo sé que a mí me ha sucedido que he llegado a los diferentes territorios de Santander, porque sabemos que nos ven en todos los rincones del departamento, y me han dicho, o usted es el de Santander se Conecta, o usted es el del Pulso Político, o usted es el de Eduardo Aguilar, y para mí eso ha sido satisfactorio, porque esto es un espacio que construimos no para nosotros, sino para que le llegue a la gente, y para que finalmente la gente los escuche a ustedes, escuche a los invitados y tomen sus decisiones al final electorales y políticas y de gobierno cuando así es. Entonces, muchísimas gracias, no se les olvide seguir las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con un invitado que apoya la campaña de Iván Cepeda y otro que apoya a Abelardo de la Espriella, que ya el programa no va a ser el domingo porque por supuesto estaremos en el
conteo de las elecciones, sino lo vamos a emitir el viernes. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Diego Fran. Gracias y doctora a usted. Lina. Muchas y a gracias. todos ustedes, muchísimas gracias y sigan pegados con El Pulso Político, este programa que está dando de qué hablar en todo el departamento. Muchas gracias.